Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Son las 5 de la tarde con 26 minutos. Vamos ahora a seguir informando acerca de esta pandemia. Es importante que los ciudadanos, los televidentes e internautas conozcan en base a evidencia científica y de muy buena fuente sobre cómo va el control y qué debemos de aprender diariamente en esta situación de la pandemia por la COVID-19. Y seguramente usted ha escuchado o ha leído en las redes sociales el término flurona. No se trata de una nueva variante, por si acaso, de la COVID-19. Por eso hemos invitado a la tarde de hoy para que nos aclare, en base a su experiencia como médico infectólogo, al doctor Alex Castañeda, docente en la Universidad Privada Antón Orrego, qué significa la flurona y cuál es su impacto en la salud pública en este marco del estado de emergencia por la COVID-19. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillo, muchas gracias por la invitación nuevamente con ustedes, tratando de aclarar algunos términos que pueden causar confusión en la población. Y bien lo ha dicho usted, ¿no? Flurona no es una nueva variante. No, ajá. No es la conjunción de dos enfermedades a la vez en una persona. Es como decir, estoy resfriado y tengo diarrea, por decir. Dos enfermedades a la vez. En este caso, es una infección por coronavirus y una infección por influenza. Dos infecciones en la misma persona, con los mismos síntomas, porque los síntomas son muy, muy parecidos, de tal manera que no puede ser de alguna manera identificado. Sin embargo, con pruebas de tipo, digamos, laboratoriales, se puede determinar si es influenza y además coronavirus. Entonces, las dos enfermedades a la vez dan este tipo de problema, que no es nuevo, por si acaso. Recordemos en la primera ola, estamos hablando de ya casi 2 años atrás, en el 2020, muchos de los casos iniciales que hubo de coronavirus tuvieron también influenza, porque se estaba viendo el brote epidémico en plena estación de influenza, de flu, ¿no? Por eso es que los chinos publicaron esos hallazgos en abril, entre abril y mayo del año 2020. Lo que sucede es que después la atención del mundial fue hacia coronavirus y nos despreocupamos un poco de influenza. Es muy probable que se haya de alguna manera subestimado la presencia de influenza como coinfección acompañando a coronavirus. Y eso ya a raíz de un hallazgo en Israel, ¿no? Hace muy poco, es que se ya llama la atención. 2 infecciones en una sola persona. Fue un hallazgo de estas infecciones de manera leve. Sin embargo, se está viendo también este comportamiento de 2 infecciones en la misma persona en Suiza, en Hungría y en América Latina, en Brasil. De tal manera que esperemos que estemos preparados, mejor dicho, para esta eventualidad. ¿Y en quiénes puede dar esto? Muy práctico conocerlo. Aquellos que no están vacunados, no solo contra coronavirus, sino también contra influenza. Por eso es que es bueno también vacunarnos contra influenza y evitar este tipo de doble infección en las personas. Ahora, también es importante, doctor, destacar que las personas que deseen vacunarse contra influenza lo pueden hacer en qué espacios, con qué intervalos de tiempo de una u otra vacuna. No hay ningún problema porque son 2 tipos de vacunas muy diferentes. De tal manera que la respuesta inmune no se va a confundir. El organismo es tan sabio que puede discriminar perfectamente cómo debe ser una respuesta ante un antígeno o ante un tipo de vacuna y contra otro tipo de vacuna. Entonces, de esa manera, no digo que simultáneamente, pero con el lapso de una semana tranquilamente se puede administrar una dosis adicional de una u otra vacuna. En el caso de influenza, recordemos que es una sola dosis y en la actualidad ya se ha diseñado la vacuna con 4 serotipos para influenza, que es la que está en estos momentos circulando en el mundo, y de esa manera nos protegemos de este flagelo respiratorio. Ahora, ¿qué riesgos puede correr una persona, doctor Castañeda, que está infectado
con influenza y a la vez con el nuevo coronavirus? Bien, va a depender mucho del tipo de coronavirus, número uno, porque sabemos bien que a más variantes, más compleja la variante, menos letalidad, menos morbilidad va a haber, pero va a haber más transmisibilidad. Es lo que pasa con Omicron ahorita. Sin embargo, con influenza, hay que recordar que influenza puede causar brotes importantes en función del estatus inmune de las personas. En ese sentido, podría en condicional una forma leve moderada, probablemente, en aquellas personas no vacunadas para influenza. Y eso haría que una persona se hace la prueba, se encuentra coronavirus, descuidó influenza y se piensa que es coronavirus moderado a severo. Sin embargo, es influenza. Y ojo, que influenza sí tiene antivirales, sí tiene tratamientos con antivirales. Por eso es muy importante en la actualidad, ya que estamos en épocas en las cuales de acá unos 3 meses aproximadamente, comienza la época de la influenza en el hemisferio sur, o sea, en nuestro hemisferio. Ya en Estados Unidos sí lo hay, en el hemisferio norte sí hay influenza, pero eso viene más o menos 3 a 4 meses después. Entonces, pensemos que en un futuro de acá cercano, 12 semanas aproximadamente, tener un proceso respiratorio en persona no vacunada para influenza, hay que sospechar coronavirus y a la vez influenza, ¿no? Y poder discriminar si es que es la doble infección o es solo una de ellas. Y si es una de ellas, si es influenza, hay tratamiento, como dije. Ahora, ¿usted coincide, doctor Castañeda, con lo que ha anunciado ya el ministro de Salud, que estamos ya en una tercera ola de la pandemia? Bueno, ya en programas anteriores y en conversaciones que hemos tenido desde hace más o menos 8 a 10 semanas, ya veníamos diciendo eso, que estamos en una tercera ola de hace rato. No es de ahora. Parece que los reflejos de nuestro ministro han sido un poco lentos. ¿Por qué? Porque esto ya se veía venir. Quien analiza, los estudiantes de epidemiología, simplemente con ver las cifras pueden pronosticarlo tranquilamente. Entonces, no es una cuestión de estos momentos. Ya se veía venir, ¿no? El ascenso inusual de casos, y eso era ya la ola que se estaba esperando. Sin embargo, nos hemos demorado prácticamente casi 11 semanas para poder decir sí, ya hay, y recién empezar a trabajar el asunto de la prevención. Por eso, este asunto de alguna manera, no sé si es un discurso un poco político o casi alarmista, no debería haber ocurrido en esta etapa. Debió haberse preparado a la población diciendo que si es que hay una tercera ola, esta va a ser de repente leve. ¿Van a haber casos? Sí, cierto, pero no va a ser de la misma magnitud que en mortalidad, por ejemplo, o en severidad que las olas anteriores, porque las variantes que van predominando y se van estableciendo son menos letales, más transmisibles, eso sí, va a haber más casos, eso es cierto, pero casos leves. Y nuevamente la recomendación a las autoridades, ¿dónde van a estar esos pacientes? En comunidad, no van a estar en hospital. Y se tienen que preparar esos recursos para no sobrecargar hospitales y descuidar la parte comunitaria, con cuidados comunitarios entre las autoridades sanitarias, las autoridades vecinales, las autoridades civiles, ¿no? Que se debe organizar a la comunidad para automonitoreo, reconocimiento y autorreporte. Eso ha funcionado en cualquier parte del mundo. Yo lo que cuando estábamos en la presidencia del Comité de Sociedades Científicas del Colegio Médico lo veníamos proponiendo, ¿no? Y creo que ojalá que este la nueva Junta Directiva del Colegio Médico vuelva a nuevamente insistir en esto y tratar de enfocar ahora sí, con una nueva estrategia, a nuestra comunidad, a nuestra población. Sí, al respecto de lo que usted manifiesta, hoy conversamos con la doctora Morote, la gerente regional de salud, temprano al mediodía, y nos decía que ya se va a partir de mañana a publicar una relación de establecimientos médicos de primera territoriales o las postas médicas como se conoce, para que puedan los ciudadanos ir gratuitamente y someterse a alguna prueba para saber si están infectados o no, con obviamente la intención de evitar que estos contagios se vayan propagando, y en caso de que alguien esté infectado, pues hacer la cuarentena en sus respectivos hogares y aislarse para evitar que esto se siga propagando. Ahora,
Ha dicho, doctor Castañeda, en una conferencia de prensa el ministro de Salud que La Libertad, con 2 ciudades, específicamente Trujillo y Pacasmayo, pasan de un nivel de moderado, a un nivel de alerta alto. ¿Cuál es su lectura respecto a esto, doctor? ¿Y qué tendría que recomendar usted a los ciudadanos ahora que estamos en un nivel de alerta alto según el ministro de Salud? Bien, lo que tenemos que precisar acá es que no debemos incurrir en el error de las olas anteriores. En las olas anteriores hubo un despliegue grande y masivo de recursos destinados a hospitales. ¿Se intenta en estos casos volver nuevamente a lo mismo? Mi comentario es no. No deberíamos sobrecargar hospitales e irnos a esa comunidad. Número 1. 2, las medidas preventivas. El soporte que se debe dar a una medida preventiva, como por ejemplo distanciamiento social, debe ser efectiva. No podemos estar viendo los medios de transporte, por ejemplo, ómnibus que van al valle o los ómnibus de transporte público atiborrados de personas, las combis atiborradas de personas, ¿no? Con o sin mascarilla, etcétera, ¿no? Ahí nuestras autoridades tienen que jugar un papel importante y no es una cuestión del Ministerio de Salud solamente, ¿no? El Ministerio de Salud tiene que coordinar en este caso el gobierno regional tiene que coordinar bien con sus gerencias, no solo dejarle toda salud, la gerencia de transporte, coordinar con las autoridades civiles, las autoridades policiales, etcétera, para hacer cumplir las normatividades de control, ¿no? ¿Cómo es posible que, y eso lo vemos, ¿no? Hay gente que sale ya sin mascarilla, hay conglomerados de personas, lo estamos observando, ¿no? Si estamos en una alerta alta, ¿por qué? Por el inusitado aumento de casos, evidentemente reportados con exámenes de laboratorio indiscutibles, entonces tenemos que tomar nuevamente medidas de distanciamiento. Las únicas 3 medidas, y eso lo venimos diciendo todos, que han dado eficacia y efectividad en el planeta, es el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. No hay más por el momento. Que vendrán fármacos, todavía están en estudio, seguiremos en estudio, ¿no? Pero mientras tanto, lo único eficaz, y eso lo hemos demostrado hasta la saciedad, que esas 3 medidas son las que debemos nosotros tener en cuenta, en especial en momentos tan álgidos como el que tenemos ahora declarado como alerta alta, ¿no? Y a cuidarse, y a cuidarlos a todos nuestros abuelitos, a todos nuestros familiares de tercera edad, porque ellos son los que están viendo en forma de maneras moderadas a severas a los hospitales. La tercera edad es la que está siendo atacada en estos momentos. Ahora, finalmente, doctor Castañeda, esta tercera ola, como lo ha mencionado el ministro de Salud, podría impactar en el sentido de que podría de repente generar algunos cambios o reajustes en el proyecto de retomar la educación presencial, como lo ha anunciado el gobierno para el mes de marzo. Se corre en cierto riesgo de que los chicos puedan volver a la presencialidad, o no afectaría en nada esto de la tercera ola y el mayor número de casos de variante Omicron que podrían determinarse, doctor Castañeda. Sí, efectivamente tiene que reconsiderarse. Las medidas en pandemias, y esa experiencia hay en otros lugares del mundo, no solo con esta, sino con otro tipo de pandemias. Las pandemias obligan a redefinir estrategias o decisiones tomadas, ¿no? a corto plazo. Se tiene que redefinir. ¿Por qué? Imaginemos, Omicron en estos momentos se conoce que incluso en Estados Unidos ataca a niños. ¿Por qué? Porque evade la respuesta dada parcialmente, no del todo, pero parcialmente evade la respuesta dada por las vacunaciones. De manera que no es que la vacuna no sea eficaz, no sea eficiente, sino que pierde parte de su protección ante una variante que elude de alguna manera la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces, si los niños van a ser atacados en ese sentido y son susceptibles, es lógico pensar que la medida de regreso a clases presencial tiene que ser reconsiderada, de todas maneras. Es algo que pienso que cualquier autoridad con un poco de dedos de frente va a poder llevar adelante esta discusión. La segunda cosa
es que de todas maneras van a haber más variantes. Eso es otra cosa que tiene que las autoridades reconocer y que se asesoren adecuadamente. No se trata ya, se acabó Omicron, ya fue ya la última. No, tenemos para rato, como hemos dicho hace ya un año. Esto de acá lo veníamos diciendo ya. Van a haber variantes y van a aparecer nuevas y nuevas y nuevas. Anteayer, hace 3 días, salió en Nature, por ejemplo, una variante encontrada en Francia con 43 mutaciones. Es cuestión de 8 a 12 semanas que llegues a Latinoamérica. ¿Y qué letra del alfabeto griego le tocará? No sabemos. Pero que hay variantes y cada una de ellas está tratando de adaptarse al ser humano, porque eso es lo que hacen los virus. Es cuestión de que nosotros tengamos en cuenta, nos proyectemos qué es lo que va a pasar. Por eso, el nuevo orden de cosas. Hasta ahora la virtualidad parece ser una forma en la cual tengamos que interactuar por el momento. Que pueda ser mixto o semipresencial, tal vez a quienes tengan mejor inmunidad o aquellos que no tienen factores de riesgo. No exponer a nuestros niños me parece un poco peligroso exponerlos, pero tiene que haber otra manera en la cual el niño no se estrese dentro del hogar, tenga también momentos de esparcimiento, tenga momentos en los cuales ya rompa un poco la rutina dura de años de estar encerrado en una casa, ¿no? También tiene que haber una solución a eso, y eso los expertos en educación lo conocen, pero siempre basándonos en el hecho que los niños van a ser susceptibles a más variantes, aparezcan con mayores mutaciones, y se tendría que crear nuevas vacunas probablemente hasta encontrar el tratamiento altamente efectivo que tanto todo el mundo necesita y requiere. Bien, y con esto, doctor, podemos concluir de que, como ya también lo hemos dicho en UPAO Noticias, con usted en varias oportunidades, que esta pandemia o esta enfermedad se puede convertir en una enfermedad endémica, que se quede ya de por vida aquí en la sociedad. De hecho, en la historia de las pandemias se ha visto eso, ¿no? Influenza es el ejemplo mayor. Es más, el año pasado salió un artículo muy hermoso sobre que debemos tomar el modelo de influenza para pronosticar lo que va a pasar con coronavirus de acá a unos 3 a 5 años. Pienso que sí, va a quedar como endemia, como quedó en algún momento otras enfermedades, ¿no? El polio, que por suerte ya fue controlada, sarampión igualmente, no controlada, y así por el estilo, ¿no? Cólera en un momento se pensó que iba a ser, no es viral, cólera es bacteriana, pero también nos trajo problemas. Gracias a Dios que es una bacteria, la bacteria tiene otras formas en las cuales se puede controlar perfectamente, pero claro, en virus respiratorios... Como el caso del dengue en el norte, ¿no? En Piura y en la selva. Exacto, ya queda endémico y bueno, tenemos que aprender a vivir con esos virus y controlarlo, ¿no? Simplemente para que no haga más daño a las personas. Perfecto, muy amable, doctor Castañeda, muchas gracias por compartir esta amplia información en UPAO Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señor Pinillos. Hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a ir a una pausa, 5:44. Regresamos con más información en UPAO Noticias.